Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de XTB. Buenos días, Fernando, Cruz, Ruperto, Alberto, Vicente. Vamos a comenzar hoy el morning meeting, de acuerdo, el último morning del mes de enero. Como siempre, vamos a ver un poco lo que es el calendario de cara a esta semana, de cara ya al paso, ¿no?, de enero a febrero. Vemos a lo largo del día de hoy que como datos macro o indicadores económicos solamente tenemos justo en España, ¿no?, las ventas retail, en las que hemos visto que el valor ha sido publicado menor a lo estimado, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver al IBEX cómo lo ha podido afectar. ¿De acuerdo? De cara a esta semana tenemos principalmente los productos interior bruto, de cara a mañana, pues de la zona euro, principalmente también de España. Y en ese sentido también tenemos, por ejemplo, de la Conference Board en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lo tenemos a las 4 de la tarde de mañana y sobre todo también a las 4:30 el presidente Carney en Reino Unido, ¿de acuerdo? El presidente del Banco de Inglaterra, pues obviamente tomará la palabra para decidir de esa subida de tipos de interés, de la que ya la subió el año pasado y por tanto combatir con esa inflación, tanto inflación como inflación subyacente. De cara al resto de días, ¿qué observamos? Pues de cara a lo que es al miércoles, al jueves y al viernes, tenemos los PMI manufactureros, principalmente de la zona americana, tanto de Canadá como de Estados Unidos, y de cara a lo que es a final ya de la semana, pues obviamente tenemos los datos de desempleos americanos que generarán volatilidad a lo largo de esta semana. Como conclusión, pasemos a los índices para ver la renta variable global, principalmente europea y luego, por supuesto, americana, para analizar, ver el calendario económico. Tras la semana pasada, ¿no?, que vimos a Mario Draghi en esa reunión del Banco Central Europeo. Como observábamos, hoy se han publicado los datos, de acuerdo, de ventas minoristas, en este caso peores de lo previsto, y observamos como el IBEX 35, a pesar de la vela que dejó la semana pasada y del rebote que vimos en estos niveles, de acuerdo, hoy está pues, teniendo una pequeña corrección. También, lógicamente, ligado a los datos negativos del Banco Nacional de Bankia, ¿de acuerdo? En ese sentido, observábamos los morning meeting de semanas previas, dijimos, oye, la línea de tendencia bajista lo tenemos aquí bien marcado en la línea azul, perfectamente fue perforada al alza y estábamos pendientes, ¿no?, de una zona de pullback que en velas de una hora se ve prácticamente perfecta como el apoyo para luego continuación a los máximos. De cara al medio plazo, observamos como el IBEX 35 ya parece que está consolidando los niveles de la ruptura entre los 10.374 aproximadamente a los 10.600, zonas de resistencia previa y, por tanto, niveles de apoyo de la línea de tendencia. Estos niveles son bastante importantes, lo voy a poner con una línea un poquito más gruesa, ¿de acuerdo? Y observamos que tras alcanzarlo ligeramente, pues lógicamente le cuesta romper y perforar esta resistencia. Observamos como en el corto plazo, como he comentado, los datos macro no han sido favorables, ¿de acuerdo? Pero sí que se estima que de cara al medio y largo plazo, por las coyunturas y situación también geopolítica a nivel español, ¿de acuerdo?, mejore y, por supuesto, observemos al IBEX 35 en cotas superiores a los 10.600 puntos. En el IBEX 35, fijaos el comportamiento, es muy importante destacar el peso que tiene el sector financiero en el IBEX 35, sobre todo pues, los dos gigantes, BBVA, Santander, a pesar de que mayor o menor medida, Telefónica, Repsol, Iberdrola, pero lo que os comento, el gran peso que tiene ha sido principalmente aupado, ¿no?, en esta ruptura de los niveles previos de la línea azul por el sector financiero, por la confianza que en estos primeros meses, en este caso, en estas primeras semanas del mes de enero, está ligando con esta previsión de resultados que se estima favorable. Por tanto, en el IBEX 35, como os comento, situación bastante buena, ¿de acuerdo? A pesar del recorte de hoy, con perspectivas a medio y largo plazo, los 10.600 puntos, pero como comento, superándolo una vez consolidada esa ruptura, ¿de acuerdo? Fantástico. Preguntarme cualquier situación que tengáis o que queráis que analicemos del IBEX 35. Vale, me decís los niveles claros de stop loss resistencia, ya los hemos comentado, de hecho está aquí bien marcados.
Vale, fantástico. Pues vamos a pasar, lógicamente, al índice alemán. Estamos viéndolo en velas de un día. El índice alemán, obviamente, tras la decisión, ¿no?, de Mario Draghi de combatir un poco lo que es la apreciación de la divisa en la zona euro, observamos que luego lo vamos a ver al final, ¿no? El euro dólar ya estábamos superando los 1,20, 1,22, hemos alcanzado casi los 1,25 y sin el casi. Por tanto, la apreciación del dólar, tanto Estados Unidos como Mario Draghi, ¿de acuerdo?, están tratando de frenar esa subida, obviamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Principalmente por el tema de la balanza comercial, de que lógicamente la zona euro pues siga siendo, teniendo unos muy buenos niveles de exportaciones y por tanto en esa balanza a nivel, ya digo, de la zona euro, pues que lógicamente siga brindando pues que los países industriales sigan por tanto produciendo sus bienes tanto duraderos como de servicios, pues a niveles atractivos de cara a la exportación tanto a América como a Asia. En ese sentido, observamos como el DAX, principalmente el índice de referencia en la zona euro, lógicamente tras el Eurostoxx y principal mercado, ¿no?, industrial, observamos en velas de un día lo que es el freno a esta corrección que veníamos hablando de la zona euro. Vamos a verlo en velas de una hora, aquí lo observamos, ¿de acuerdo? Para aquellos perfiles que tengáis menor corto plazo. Teníamos previsto, ¿no?, en los 13.125 como zona de control de estabilización, ¿de acuerdo? Principalmente se ha apoyado en la zona intermedia. Vamos a subirlo para que lo veáis. En los 13.218, casi 100 puntos por encima del previsto en esta corrección. Y lo que es importante, lo que observamos, estas gran velas en la parte bajista, ¿de acuerdo? Pues que indican lo que es una zona o canal lateral próximo. Vamos a meter zoom para verlo un poco más de cerca, ¿de acuerdo? Y sobre todo ya lo que os comento, tras estas velas o estas sombras en la parte inferior, que son bastante fuertes, indican lo que es una pequeña subida en el corto plazo. Lo mismo que nos está brindando a lo largo de esta última vela. Mayores subidas, ¿de acuerdo? Principalmente para alcanzar los 13.420, 25, 30 puntos y luego a partir de ahí posiblemente ver una pequeña corrección y lo que os comento, se estima que las coyunturas, ¿de acuerdo?, los catalizadores y sobre todo los datos macro, ¿no?, pues no animan a mayores subidas en el DAX, en la zona euro, y por tanto lo que veremos, ¿de acuerdo?, a priori, si no hay ningún dato que os ahuyente, ¿no?, lo que son estas subidas, lo que comento, un canal lateral entre estos niveles, los 13.218 a los 13.430, 40 aproximadamente, ¿de acuerdo? El DAX, obviamente con las velas que nos está brindando hay buenas oportunidades de cara a posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Lógicamente bien controlado lo que es la estimación y por tanto el stop loss. Y lógicamente pasando al gigante europeo, al Eurostoxx 50, viéndolo en velas de un día, ¿qué observamos? Lo mismo que estamos viendo el IBEX con correcciones, el DAX también y por tanto el Eurostoxx, lógicamente también por el gran peso que tiene el mercado alemán. Niveles de soporte, resistencias, medio, corto, largo plazo. Observamos los 3.617 como zona, ¿de acuerdo?, de rebote, donde veis aquí fue la zona, digamos, de estímulos para tener nuevas subidas. Hizo la zona de pullback, de acuerdo a estos niveles, lo perforó ligeramente, pero la tendencia a medio largo plazo es totalmente alcista, en búsqueda de los máximos, 3.700 puntos, 3.701 exactamente. De cara, me gusta analizar también el CAC parisino, sobre todo porque tiene mucha correlación, fijaos, con el Eurostoxx, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí una comparativa. Fijaos, el gráfico azul es el Eurostoxx 50, ¿de acuerdo? Y las velas rojas y verdes es el CAC parisino. Fijaos la gran correlación que tienen. Es increíble, ¿de acuerdo? Pequeña corrección, fijaos en el lateral, incluso los niveles del canal, ¿de acuerdo? Las líneas naranjas nos servirían casi perfectamente para el Eurostoxx, ¿de acuerdo? Aquí prácticamente igual, llega a las subidas, pequeñas correcciones y fijaos aquí, ¿de acuerdo?, que están teniendo los mismos movimientos, ¿de acuerdo? Lo que os quería enseñar, la gran correlación que hay. Voy a quitar el Eurostoxx, ya lo tengo. Y lo que os comentaba, aquí si observamos que el CAC parisino, ¿de acuerdo?, ha abierto máximos,
ha superado esos máximos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ya digo, una pequeña corrección, pero fijaos que vela doji, ¿de acuerdo? De vuelta de subida para iniciar nuevas recuperaciones. La idea, esta vela del corto plazo bajista, no me asusta para nada, todo lo contrario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una pequeña corrección que lo vamos a ver en velas de una hora. Vamos a ajustarlo, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y viéndolo en velas de una hora nos indica, de acuerdo, mayores subidas. Fijaos que estos niveles no los pierda. Entre estos niveles y aquí en esta zona, de acuerdo, se estima una zona de control de estabilización para luego mayores subidas. El mercado, en este caso el CAC parisino, el CAC 40, está bastante fuerte en relación a los mercados a nivel global, en la zona euro. Y lo mismo va a suceder, que lo vamos a pasar ahora con el FTSE de Italia. Tras esta cuña, bueno, perfectamente rota, como estamos viendo, máximos mínimos creciente, teoría de Dow, la zona de resistencia, zona de canal y por tanto zona de doble soporte, de doble suelo, fue perforada, alcanzó el precio objetivo por altura del canal, hizo un pullback justo al pipo, a la zona de resistencia previa, convertido ahora en soporte, y observábamos que estos niveles máximos, de acuerdo, de corto, medio y de largo plazo, fueron perforados al alza con mayores perspectivas de subida. Es lo que estamos observando. El FTSE del italiano, de acuerdo, es un gran índice ahora mismo para estar posiciones largas. Obviamente fue muy castigado, de acuerdo, a la zona de la crisis. Fijaos desde qué niveles veníamos. Aquí lo observamos. Llegamos, vamos a ver fechas, a los máximos. Vamos a ver. Ahora. ¿De acuerdo? Aproximadamente en julio del 2015 alcanzábamos los máximos y desde entonces el FTSE tuvo una corrección de prácticamente 2 años, 2 años, incluso 2 años y medio, 2 años, ¿de acuerdo? Para perder aproximadamente el 50% de la anterior subida. Los niveles los que venimos alcanzando, fijaos, desde, vamos a ver fechas, diciembre de 2016, todo el 2017 ha tenido un rally alcista comportándose como uno de los mejores índices de la zona euro y por tanto lo que hay que discernir, de acuerdo, es situación, de acuerdo, de los países, en este caso, pues, Portugal, España, Francia, de acuerdo, Italia. Lógicamente venimos de niveles muy bajos pero con mayores subidas. Las perspectivas bastante buenas, sobre todo intentemos alcanzar la zona máxima, de acuerdo, de estos máximos, los 24.197, de acuerdo, para mayores subidas, de acuerdo. Y como no, la gran sorpresa, mercado americano, sorpresa digo porque a mí no me sorprende absolutamente nada, el rally alcista de la renta variable pues, del SP 500 lo tenemos de nuevo en nuevos máximos históricos, parece que cada semana digo la misma frase, pero es verdad, ¿de acuerdo? Siempre lo comento, los trenes pasan, en este caso está pasando el AVE, ¿de acuerdo? Por delante de nosotros, con muchos vagones, cualquiera subida, en cualquiera corrección que nos subamos a este tren o a este vagón, ¿de acuerdo? Es bastante buena, ¿de acuerdo? Lo analicé cuando estábamos en estos niveles, que dije era la zona de stop loss, ya estamos muy lejanos a esta zona de stop loss. Una zona de buena de stop loss pueden ser estos dos niveles, que marco perfectamente ahí, en la línea discontinua azul. Y lo que os comento, la coyuntura, lógicamente, pues tras los datos macroeconómicos a nivel americano están siendo bastante buenos, está subiendo la pequeña inflación que obviamente ligeramente están teniendo como previsión. Los datos de desempleo, lógicamente el desempleo está cayendo, casi están en pleno empleo en América, esos son datos muy buenos, son catalizadores que animan, ¿no?, a la renta variable a posicionarse en ella. Observamos también, como os comento, muchas de otras semanas que grandes volúmenes que han entrado en esta zona, en este mes de enero, han sido principalmente por la gran caída de las criptomonedas como ya activo, digamos, activo refugio, la renta variable de estas criptomonedas, bastante volátiles. No, señores, mercados organizados, mercados regulados es lógicamente, particularmente donde considero que hay que estar. Para ello vemos esta gran subida, ya te digo, en este mes de enero, principalmente por eso. También porque lógicamente las medidas económicas de la Fed y de Donald Trump ahora parece ser que van alineadas y por tanto tratan de estimular lo que es la zona, de acuerdo, de los mercados americanos para combatir la inflación, como os he indicado, y también para presentar un escenario favorable para subida de tipos de interés en este 2018. ¿De acuerdo?
Estrategias, lo que os comento, cualquier corrección es buena, siempre que no pierda los mínimos anteriores. SP500, Dow 30, ¿de acuerdo? Dow Industrial, Nasdaq 100, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y Russell 2000, exactamente lo mismo. Ya se ha alcanzado el objetivo por doble suelo, lo voy a eliminar. Y lo que os comento, si la renta variable está así, ¿cómo estará la renta fija? Pues brindándonos muchas oportunidades bajistas. Lo comentábamos, ¿no? Son productos inversos, quiere decir que cuando aumenta la renta variable, en proporción, lógicamente, no en inversión, debería disminuir la renta fija. Y aquí tenemos el T-Note americano, la renta fija americana. ¿De acuerdo? Y lo que estamos observando, tras esta resistencia en los 122,60, vimos la zona de control, de pullback, y comentábamos la semana pasada y hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Que en caso de perforar nos indicaría mayores posiciones en corto de la renta fija americana. Es lo que nos está brindando, posiciones bajistas, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, veis la posición que yo tengo, donde está el stop loss, ¿de acuerdo? Y donde tengo el take profit, prácticamente aquí abajo, los 118 puntos. ¿De acuerdo? Es una estimación, una estrategia, lógicamente a largo plazo, pero viendo lo que son los catalizadores, datos macro, niveles americanos, la perspectiva son bastante positivas para esta semana. ¿De acuerdo? Me preguntáis algunos, sobre todo por la renta variable americana, qué estimaciones tenemos previstas para lo largo de la semana de hoy. Son totalmente, ya como he comentado, favorables. Vamos a esperar los PMI manufactureros de la zona de la zona euro y también de la zona de Estados Unidos, y por supuesto los datos de desempleo que tenemos a finales de semana serán cruciales para determinar, ¿no?, las estimaciones de la semana. Comentamos la renta variable, la renta fija americana, niveles globales. Pasemos a la renta asiática, que estamos viendo como el Hansen, ¿de acuerdo? Igual que el Nikkei, ¿de acuerdo? En perspectivas alcistas, ¿de acuerdo? El índice de Hong Kong, exactamente igual, y el Bovespa, fijaos el Bovespa brasileño, que lo comentábamos hace bastante tiempo, señores, tendencia alcista, lo comentaba de hecho con Francisco y con Cruz, ¿de acuerdo? Perspectivas alcista con mayores previsiones al alza. El Bovespa, índice de Brasil, nos indican nuevas mayores subidas. Fijaos las subidas como han sido, ¿de acuerdo? Principalmente zona de pullback al pipo, exactamente. Y lógicamente nos brinda lo que son esas oportunidades de cara a abrir posiciones a largo plazo. ¿De acuerdo? Por tanto, como casi todas las semanas, Vicente, me preguntas, ¿es zona de stop loss para largos? Mi estrategia es todo lo contrario, son cortos. Vicente, no sé si, hombre, si tú quieres abrir largo, yo te ayudo, pero si consideras la estrategia de cortos como apreciación de la renta variable en contraprestación de la renta fija, ¿qué consideras tú, largos o cortos? Vale, me decías largos. La estrategia es cortos, pero sobre todo lo que hemos comentado, apreciación de la renta variable, ¿de acuerdo? Versus caídas de la renta fija. En caso de abrir largos, particularmente el stop loss es muy complicado de fijar, de ceñir. Vamos a ajustarlo aquí. ¿Por qué? Porque estamos viendo, lógicamente, zonas de acuerdo de rebote, que es prácticamente los que estamos en los niveles de ahora, anterior resistencia convertido en soporte. Por tanto, una zona de stop loss sería complicado, pero por supuesto por debajo del cercano, diría, al 1,20, ¿de acuerdo? Particularmente veo muy arriesgada lo que es una estrategia de largos en el T-Note. En caso de querer abrirlos, pues lo que te comento, Vicente, zona de stop en torno a los 1,20, 1,22 para take profit, en todo caso para atacar una zona mayor de pullback a los 1,2260, 1,2263. ¿De acuerdo? Rosa, me preguntas en el Nikkei japonés que sí puede haber una corrección. Puede haber una corrección principalmente por el gap. El gap. La tendencia es alcista, la tendencia es inaudible, ¿de acuerdo? Pero puede haber una pequeña corrección a estos niveles. A ver, ahora la tengo. A estos niveles para tapar este gap, ¿de acuerdo? A estos niveles, y que luego a partir de ahí podamos ver principalmente una mayor subida. Eso sí, ¿vale? Fantástico. Pues vamos a pasar, lógicamente, al euro dólar, que es uno
de las novedades que tenemos con los niveles que estamos teniendo a lo largo del día de hoy. Fijaos los 1,25 cómo nos alcanzó tras las palabras de Mario Draghi y a la semana, bueno, a los pocos días y pocas horas, por tanto, en Estados Unidos. Euro dólar 1,25 rompiendo la resistencia de largo plazo de los 1,20, 1,21. Esta es la zona que quería delimitar, ¿de acuerdo? Resistencia convertido, soporte, mejor dicho, convertido en resistencia, que ha sido perforado. Y ahí, de cara a semanas previas, pues estábamos comentando, ¿no? La zona de, oye, ¿cuándo va a haber un recorte en estos niveles del euro dólar? ¿De acuerdo? Y en ese sentido indicábamos la línea de tendencia bajista, vamos a verlo en velas de una semana, del euro dólar. Aquí lo tenemos. Y decíamos, oye, pues tenemos bien delimitado que en caso de tocar estos niveles, los niveles son obviamente complicados de ceñir, pero en caso de que toque esta vela, esta línea de tendencia bajista azul, se prevé una pequeña corrección, de acuerdo, del euro dólar. Primero, porque tanto Estados Unidos como la zona euro están combatiendo que no se aprecie más la divisa del euro y, sobre todo, lógicamente, por también análisis técnico nos ayuda y nos apoya, ¿no?, en esta línea de tendencia de largo plazo, las cuales suelen ser bastante fiables, ¿de acuerdo? Por tanto, expectativas el euro dólar, ¿de acuerdo? Próximamente parece ser que va a estar ligera, va a tocar esta línea de tendencia azul bajista y, por tanto, nos brinda oportunidades. Oportunidades también tenemos en otra divisa. ¿En dónde? En el Eurolibra. Eurolibra. Analizábamos, voy a quitar el FIBO, analizábamos la semana pasada zonas de control, ¿de acuerdo? De hecho, me lo preguntabais mucho de vosotros cuál era la estrategia a seguir y decía pequeñas posiciones bajistas de cara a perspectivas superiores, y aquí es lo que obtenemos. Decíamos que una zona de control de estabilización era entre los 86,5 a los 86,9. La semana pasada exactamente se han producido estos niveles, ¿de acuerdo? ¿De qué? ¿De acuerdo? Pues de depreciación de la libra frente al euro. Es lo que se ha producido en estas 4 últimas sesiones y, por tanto, ¿de acuerdo? Ya tenemos la zona de soporte, de canal, voy a quitar la inferior para tener perspectivas mayores, ¿vale? Incluso poder atacar a largo plazo lo que os comento, zona de 0,90. Principalmente porque el señor Carney, con esa subida de tipos de interés, pues devaluará lo que es su moneda. En caso de devaluación de la libra, como es el par euro-libra, ¿de acuerdo?, el euro se disparará. Por tanto, lo que os comento para de cara a la estrategia, ¿de acuerdo?, será bastante favorable. Ya vimos cómo la subida de tipos de interés del Banco Central de Inglaterra, principalmente ligado, ¿no?, porque los datos de inflación eran buenos, la economía iba bastante bien a pesar de los niveles pre-Brexit y post-Brexit, ¿de acuerdo? La zona de, como comento, la zona de mercados, ¿no?, con la libra esterlina, brinda oportunidades de cara a oportunidades a medio largo plazo. Parece ser que el Brexit, pues bueno, como estamos observando, ¿no?, parece que ha perdido un poco de fuelle, de expectativas, sobre todo también de reuniones, ¿de acuerdo? Siempre está ahí, por supuesto, nunca hay que perderlo de vista. Tendrá, lógicamente, y ha tenido un claro impacto en la zona euro, tanto para el mercado inglés como para el mercado nacional. Y en ese sentido, lo que os comento, los niveles de cruce euro-libra ahora están en zona, llegó a zona de soporte y, por tanto, de acuerdo, brinda oportunidades para posiciones mayores alcistas, ¿de acuerdo? Niveles del dólar contra el yen, analizábamos lo mismo, la gran caída del yen y, por tanto, niveles óptimos para invertir. Y viéndolo en velas de un día, aquí fijaos el canal que comentábamos de cara a las semanas previas. Fijaos que tenía marcado, de hecho, Vicente, me lo preguntabas tú la semana pasada o hace 2 semanas, a qué niveles podía alcanzar, y te dije que aproximadamente a estos niveles de 1,08, 1,07, prácticamente ha alcanzado por muy poco, ¿de acuerdo? Pero la previsión es que llegue a estos niveles, ¿de acuerdo? Entre estos 2 niveles, lógicamente, que alcance para mayores subidas. Está en una zona de canal, por tanto, del efecto divisa que puede tener en el mercado japonés contra el americano, no hay ningún catalizador que cree esa volatilidad en ambos mercados y, por tanto, expectativas, de acuerdo, de tocar el canal lateral en la zona bajista, ¿vale? Lo mismo, euro-yen, velas de un día, de acuerdo, apreciación del euro, como vemos frente a las divisas, lo hemos visto frente al dólar, frente a la libra y ahora, lógicamente, frente al yen japonés, ¿de acuerdo? Máximos mínimos crecientes,
de acuerdo, observamos como tampoco los catalizadores aumentan lo que es la volatilidad en el corto ni tampoco en el medio plazo y por tanto expectativas de continuación de la tendencia alcista. ¿De acuerdo? Preguntarme cualquier análisis, cualquier opinión que tengáis del Forex. Vale, fantástico. Pues continuamos, de acuerdo, como siempre, como todos los lunes ya para ir finalizando los mercados, como no, con las materias primas, en este caso con el petróleo. Superó el West Texas los $62, de acuerdo, por precio del barril, aquí lo tenemos marcado. Analizábamos que eran unos niveles clave para mayores subidas. También, vamos a verlo en velas de un día, se ve mucho mejor, más limpio el gráfico. Aquí lo tenemos, lo que os comentaba, los $62. Aquí lo tengo, aquí estos niveles. Y dijimos que tras romperlo y sobre todo con fuerza que tenía que haber una pequeña corrección de esta gran subida. La vimos, pero la tendencia sigue siendo alcista y se espera, ¿de acuerdo?, que el petróleo siga siendo alcista. Fijaos, ¿de acuerdo?, el movimiento, estamos en velas de una semana, ¿eh? El movimiento que hemos tenido tras alcanzar la zona de $28 por precio del barril, como los máximos mínimos han sido crecientes. Aquí esta gran corrección de largo plazo en esta zona de soporte, una cuña, y justo tras romper, como nos auguraba lo que es mayores subidas y por tanto, de acuerdo, el petróleo se esperan, como os comento, mayores subidas, acaso que no haya decisiones de los miembros de la OPEP. El Brent, fijaos estos niveles 69,62 que en el corto plazo, en velas de un día, también han sido perforados ligeramente al alza, ¿de acuerdo? Por tanto, el petróleo, ligera apreciación, ¿de acuerdo? Y por tanto, continuación de la tendencia alcista. Activo refugio, el oro, vamos a ver. Vamos a ajustarlo, lo tenemos ajustado, velas de un día, comentábamos el ataque, ¿no?, a la zona de resistencia de los 1367, 1375 aproximadamente y perfectamente lo ha cumplido. Pequeña corrección, ¿de acuerdo? Y fijaos la línea de tendencia que ha sido perforada, ¿de acuerdo? Continúo con ella porque es bastante fiable, ¿de acuerdo? Y esperamos que en el corto, medio, largo plazo pues pueda alcanzar una zona de control en estos círculos que acabo de marcar, ¿de acuerdo?, para alcanzar mayores subidas. Se espera, pues en el corto plazo, una pequeña corrección, no sé si a estos niveles intermedios o ya la línea de tendencia azul, ¿de acuerdo?, pero el oro está funcionando actualmente como activo refugio, principalmente por la gran volatilidad y sobre todo por las grandes subidas que estamos viendo de la renta variable. Fijaos que el MACD, aquí abajo, igual que nos dio una señal aquí de cortos, en estos niveles, aquí arriba, ¿de acuerdo? Ahora se está viendo lo que es el cruce de las medias y nos lo ha dado la señal justo aquí, en los máximos. Por tanto, se espera, como comento, una pequeña corrección, ¿de acuerdo? La zona de medias móviles, como estáis viendo, ¿de acuerdo? Observamos lo que es este cruce, a ver si me deja, aquí. Ahí, aquí lo tenemos el cruce, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que os comento de cara al oro, ¿de acuerdo? Bueno, no me deja pintarlo. Lo que os comento aquí, posiciones de cruce, posiciones bajistas, ¿de acuerdo? Y lógicamente que se estreche lo que es el MACD, ¿de acuerdo? Ya sabemos las medias móviles en distintos periodos, lógicamente que vuelva a corregir a la zona central, ¿de acuerdo? Preguntarme cualquier duda. Sí, Vicente, oro bajista, sí. En el corto plazo, ¿eh? Comentarme cualquier tipo de duda que tengáis. Y si no, vamos a pasar, como os he comentado al inicio, uno de los grandes eventos de presentación de resultados de Bankia que no han sido favorables y vamos a ver la caída que estamos viendo en Bankia a lo largo del día de hoy, ¿de acuerdo? Fijaos el volumen de Bankia hoy, ¿eh? Las caídas igual que las anteriores subidas.
Comentábamos el sector financiero, Santander tendencia alcista, BBVA medio largo plazo, canal lateral pero alcista, CaixaBank, uno de los grandes beneficiados para mí desde el punto de vista del sector financiero nacional es CaixaBank, Bankinter, fijaos la gran subida que tuvo la semana pasada que perforó la zona de resistencia, ¿de acuerdo? Bankinter, el banco más solvente en España, banco que lo acabamos de analizar, Banco Sabadell, ¿de acuerdo? BNP Paribas, tendencia alcista, JP Morgan, tendencia alcista, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sector financiero, como os comento, bastante atractivo para posiciones a medio y largo plazo alcistas, particularmente aquellos que tengáis ya pues, anteriores títulos o acciones, no ponderar más, ¿de acuerdo? Aquellos que tengáis para diversificar o incluso ponderar un poquito más en este sector, ¿de acuerdo? Sería buen momento desde la semana pasada o hace 2 semanas para incorporar sectores financieros, ¿de acuerdo? Ya para ir finalizando, lo que os comento de cara al calendario de esta semana, fijaos bien en los datos de los PMI, ¿vale? Que hemos visto que es el jueves, también los datos de desempleo en América, que es el viernes, y por tanto tenemos los GDPs de la zona euro y de España de cara a mañana. Por tanto, de acuerdo, indicadores macroeconómicos bastante importantes, de acuerdo, que hay que seguir esta semana, que como ya hemos visto y ya hemos observado, nos indicarán ligeras o pequeñas subidas en sobre todo la renta variable, ¿de acuerdo? Pues nada, señores, si no tenéis ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Un placer, como siempre, estar todos los lunes con vosotros, ¿de acuerdo? Desearos muy buena semana a todos y nos vemos, como siempre, el lunes de la semana que viene. Un saludo.